Fanzine Soy Cóndor. Comunicación genuina para lectores disconformes. Año 2, tomo 15, mayo 2020. Doméstico. El punk y lo doméstico, por Gabriela Costilla. Mi visión de lo doméstico lo asocio con las tareas del hogar. Llámese limpieza, poner la ropa, cocinar, etc. Pues el maldito COVID me tiene encerrada. En fin, a mi vida cotidiana le da sentido escuchar punk y me ayuda a apaciguar el aburrimiento. Desde los 17, que lo sigo como género, y hoy con 33, creo haber comprendido sus implicancias como estilo de vida. Antes del confinamiento, aprovechaba el fin de semana, precisamente los sábados, en los que compa e hije salían para hacer mis cosas tranquila, y ahí sí aprovechaba a subir el volumen de los parlantes, y así puedo estar varias horas, hasta guardar su regreso. Pero en tiempos de confinamiento, maternar a niña de 3 años y trabajar en la docencia a distancia, busco el modo de escuchar lo que me gusta, teniendo que pasar de inadvertida. Pero como me gusta disfrutarla en soledad, me levanto temprano, agarro mi celular, lo enchufo a los auriculares y vuelo en mi propio mundo. A veces me disperso, pero me siento mejor así. Preparado para la caza. El criado limpia las botas de su patrón. El perro amaestrado obedece a su amo. Trae la presa cazada. Sumisa la fámula a las pretensiones. Prepara la mesa como servil doméstica. El patrón como fiel servidor a la sociedad. Se somete a obediencia debida. Algún día el viejo patrón se amansará, sometido a los necesarios cuidados de aquella dócil mucama, para limpiar el sucio trasero de aquel domesticador. En la actualidad las noticias esgrimidas por medios hegemónicos se contradicen día a día, creando confusión en la sociedad obediente a los dictámenes de cada gobierno. La cuestión es informar a la plebe, pero no tanto, confundir, mantenerla en alerta, crear miedo. De una forma conspiratoria, controlando la información, se somete al sumiso, se domina, se domestica. Las noticias contradictorias cambian los aliados, los rivales, como una guerra encubierta donde los poderosos dominan al pueblo dócil. Un individuo pensante, dudoso de la información, curioso, cuestionador, dominador del conocimiento, genera opinión propia y difícilmente sea amansado, sometido o domesticado. La cabeza piensa donde pisan nuestros pies. ¿Qué está pasando? ¿De puertas adentro se cierran nuestros barrios? A raíz del desconocimiento generalizado, abrimos diálogo con vecinas que muy generosamente nos informaron sobre la realidad doméstica y cotidiana de algunos barrios vulnerables en Quilmes, Itatí, Eucaliptus, La Matera, Yapi y Espeleta Oeste, desde la boca de sus propios habitantes. Ellas están trabajando en su barrio para mejorar las condiciones de sus vecinos desde diversos espacios comunitarios. Cuidados domésticos en tiempos de pandemia. En Eucaliptus, Avenida La Plata y La Madrid, Quilmes Oeste, tenemos dos extremos: los que realmente implementaron todos los cuidados que se piden en los medios de comunicación, porque al principio hasta teníamos el camión de bomberos dando vueltas en el vecindario, pidiendo que por favor no salgan de las casas a menos que sea muy necesario y uno por familia. Y el otro extremo, de los que cero importancia, no respetan el aislamiento social, hacen campeonato de fútbol, se juntan en algunas casas y transgreden todas las normas, vinieron a hacer el testeo al barrio, pero la verdad no entiendo su protocolo. Los mismos vecinos salieron a hacer encuestas a los del barrio, y si alguno tiene síntomas se tiene que acercar hasta el hospital móvil para el chequeo o hisopado. En La Matera de Solano, una de las problemáticas en un principio fue la gran demanda y movimiento de gente en el centro integrador comunitario. Se resolvió separando los horarios, dando turnos para las distintas actividades. Se pueden llevar a cabo los cuidados domésticos, el aislamiento social, no de todos, porque hay personas que son trabajadores esenciales y exceptuados. En el barrio Itatí de Don Bosco costó bastante que la gente entienda lo del barbijo. A raíz de lo que pasó en Villa Azul, la gente se asustó bastante y tomó un poco más de conciencia. Los jóvenes que se iban a jugar al fulbito todos los días, eso se cortó.
El aislamiento no se lleva a cabo ni a palos. Ves bastante pibes en las calles, mis hijas incluso. Tuve que hisopar a una, pero no se asustó y sigue. En la cava entregamos barbijos, alcohol en gel, off, porque teníamos más infectados de dengue que otra cosa, cuando al virus lo veíamos lejos todavía. Entregábamos la comida rápido, preparábamos vianda con descartables, pero son muy caros. Es mucho mejor para los compañeros, los cuidás porque entregan rápido, pero es muy caro para poder sostenerlo. Así que volvimos a los tupper, que los compañeros rocían con alcohol y les sirven la comida. Costó mucho que la familia entienda el aislamiento, que se está cumpliendo bastante. Ahora tenemos un Itatí lleno de policía. Está la policía ecológica, cada tanto, cuando se puede, vienen a sanitizar el espacio del comedor. Si bien se está llevando a cabo el operativo detectar, y si la gente tiene algún tipo de síntoma se hace el hisopado. Lo que no entienden es que se tienen que aislar, y después los que dan positivos, y yo soy partícipe de eso, es que se aíslen en un lugar que sea del Estado. Peleo para que ese lugar sea lo más agradable posible y que no sea la UNCI. No quiero dejarlos en el barrio porque cuesta más, sé porque me pasó. Vos estás en tu casa y tu nena está ahí y estás en contacto. A veces tenemos discusiones con la doctora porque dice es mejor si tiene un lugar aislado en su casa, pero no funciona. En Yapi, en Bernal Oeste, el cuidado en los hogares es muy dispar. Hay familias que lo cumplen de 10 y hay otras familias que no. En las familias donde hay adictos, los cuidados en general son mínimos. El aislamiento social tampoco es habitual que se cumpla de la manera que se podría ver en un barrio de clase media. El aislamiento es comunitario. Se intenta no salir del barrio, pero la situación económica muchas veces empuja el incumplimiento. Tampoco hubo controles. El uso de tapaboca se ha generalizado. Quizás son los niños quienes no lo usan cuando están fuera de casa. Compartir el mate o una botella en la esquina no ha dejado de pasar. Compartir tucas y cigarrillos en las esquinas tampoco. Y el distanciamiento de 1,30 m es muy difícil de implementar en las filas de comercios de cercanía o en las filas donde se retiran viandas. Otra cuestión fue trabajar en el acompañamiento en la inscripción a la IFE, porque apuntaba a personas que habitualmente no están en los circuitos de la economía formal o gente que no había necesitado las asistencias sociales antes y por ello les costaba. También ayudando a remover barreras en el acceso a Internet y porque muchas de las familias que asistimos son analfabetos. Varias situaciones las pudimos resolver y todos los días tenemos nuevos desafíos. Más que nada en el acceso a la medicación y en el acompañamiento para que se puedan sostener tratamiento. En Espeleta Oeste, barrios Covendiar 2, Resistencia, 24 de diciembre, San Cayetano, Villa Augusta, Pintemar, Los Álamos, Pablo Marín, Las Terrazas y Esperanza. En los barrios más humildes, la limpieza de los hogares es escasa, como la compra de lavandina, todo es costoso, ni hablar del alcohol y jabón. Cuando arrancó la cuarentena, miles de sujetos mostraban cómo lavábamos las manos con jabón, cosas que sinceramente causaba gracia y a la vez trasladabas la escena al barrio, al día a día y quedaba lejos. El aislamiento social se aplicó por voluntad propia, siempre alguna vecina es el que alza la voz para ordenar un poco al colectivo. Y en cuanto a los barbijos, te cuento que me la paso cosiendo y ando con tapaboca y nariz en los bolsillos. Me la paso repartiendo. Siempre encontrás vecines sin nada y les pibis también. Vivimos en un mundo que nos enseñan a andar bajo la sanción y donde transgredir es parte de ser. Y por estos pagos nos salvaremos entre nosotros. No hay un Estado real que camine a la par de nuestras necesidades barriales. No hay política pública y social. Hacer un operativo caminando por el barrio, contando los cuidados que debemos tener si alguien tiene síntomas y darte un 0800 que jamás da soluciones es una tomada de pelo. Eso sentimos. Economías domésticas. En Eucaliptus los cambios económicos en general fue un impacto al principio hasta que empezaron a recibir ayuda del Estado, como el IFE, UA, tarjetas, y además tengo que reconocer que Juan Pablo con el Garelli asiste mucho con las ollas populares. Los colegios de alrededor están dando mercadería cada 15 días. En otro sector del barrio, un grupo de jóvenes también cocinan ollas populares para los más necesitados. En el Capilla conseguí un poco de mercadería y también repartí a algunas familias. Mi hija se puso en el plan de solidaridad y junta mercadería para los jóvenes que cocinan.
Tengo que reconocer que Eucaliptus la está remando y mucho. Pedimos ayuda al obispado, pero aún no han dado respuesta. En la materia, el dinero que antes se gastaba en tareas de ocio ahora se usa para comer por el aumento de los precios y la falta de aumento salarial. En Itatí, uno de los cambios que se notó en las familias que se dieron cuenta de la falta de ingresos que tienen en sus hogares, si bien hacen alguna changa o algo, y al estar todos en casa ahí se notó esa pobreza. Los chicos no están en las escuelas, no están en los apoyos escolares donde se cubría un poco el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Eso fue muy notorio en la vivienda, la falta de comida en la casa. Gente que nunca antes hubiera concurrido a retirar algo del centro, que trabajaba, que tenía su autito, los ves hoy haciendo la cola para llevarse el plato de comida. Lo que más a mí en principio me impactó, yo no salía ni a servir ni nada porque a muchos les daba vergüenza. A veces me hablaban en privado para avisarme si podían venir. Los chicos venían a compartir el espacio no porque necesitaran la comida, y cambió el público que concurre, en su mayoría gente que nunca vino, que no participaba de otras actividades. También a los adultos mayores se les lleva la comida a la casa, a los que no pueden venir. En la fila se intenta que el adulto mayor no esté o que esté lo menos posible. Pasan primero, lo mismo que las embarazadas. No se atiende si no tienen barbijo. Intentamos que el adulto venga a buscar la vianda, que cuesta un montón, porque se acostumbraron a mandar a los nenes. Se pide que traigan los DNI, los que son en familia, porque no nos alcanzan las viandas. Así se verifica que sean la cantidad que dicen ser. Llegar a hacer arriba de las 1000 viandas fue complicado. La cocina que tenemos está divina para cocinar para 200 personas. Ahora tenemos que prender la leña afuera. Estamos pidiendo 2 anafes individuales para poder cocinar adentro los días de lluvia. Algunas cuestiones las preparamos un día antes para poder llegar al otro día por las cantidades. Nos separamos por turnos para no tener que aislarnos en caso de que pase algo. Yo estoy acá en el centro, me quedo a dormir porque tengo miedo del desborde social. Al final no pasó, pero tuvimos casos de robo muy feos y preferí quedarme acá a cuidar. Los recursos que tenemos son los mismos de antes de la cuarentena. Pero lo que antes te duraba 3 meses lo consumís en menos de un mes. No teníamos secos ni mucha carne, carecíamos bastante. Le agregábamos mucho caldito para que tenga rico sabor. Después empezamos a recibir bastante ayuda de privado. Del Estado nada. La MUNI al principio nos dio seco, una semana carne, otra semana no nos dio más carne y nos dio verdura. Y nos daba seco para 300 porciones y terminamos haciendo muchas más. En Pascua llegamos a hacer 1250. Empezar a recibir ayuda de privado nos ayudó un montón. Se consiguió plata para comprar carne, fruta y verdura, hacer merienda reforzada. Recién esta semana recibimos mercadería de Nación que no recibíamos desde el año pasado. La plata que teníamos para primera infancia la empezamos a usar para comprar comida. Y los compañeros que cobraban antes un incentivo por venir y eso no lo cobran completo. Y también compramos comida con ese dinero. Pero ahora estamos bien porque recibimos bastante ayuda y vamos comprando. En Yapi, personalmente, y creo que en la mayoría de mis vecinos, el consumo en general bajó. Se dejan de consumir muchos productos de los que podíamos llamar superfluos y se reemplazan por más artículos de limpieza e higiene del hogar y la casa. Muchas familias han dejado de tener ingresos porque trabajan en changas o en negro y las economías de esas familias se derrumbaron. Nosotros en nuestro centro comunitario San Francisco nos tuvimos que adaptar a la cuarentena y la necesidad real de nuestros vecinos. En ese sentido, todo el esfuerzo lo pusimos en el servicio alimentario. A partir del 20 de marzo comenzamos a entregar viandas a las familias, aumentando progresivamente la cantidad. Hoy triplicamos la cantidad de porciones que entregábamos antes de la cuarentena. Lo bueno de la contingencia ha sido, como en algunas otras circunstancias, en el 2001 lo más cercano, son emprendimientos sociales comunitarios. Han florecido ollas solidarias en todos los sectores del barrio, que siguen brindando comida aún sin ayuda de la MUNI. Se autogestionan y socializan recursos. Las iglesias católica y cristiana son organizadoras y animadoras de estas acciones. Yo lo que puedo decir es que los pobres tenemos estrategias de supervivencia. Nos cuesta menos organizarnos para satisfacer las necesidades más básicas. Esa es una fortaleza. Lo peor es las barreras que tenemos para el acceso a los servicios de salud y problemas de habitacionales. En esta pandemia nos van a pasar factura. En Espeleta Oeste los cambios más notorios fueron a las 2 semanas de la cuarentena, donde todo empezó a escasear. Una gran parte de la población son trabajadores de la economía popular y del sector de construcción.
Imaginemos el impacto tremendo que padece el territorio. Así, las filas de los lugares donde se brinda comida caliente acrecienta por semana. Algo que muchas veces se piensa que con una bolsa de mercadería con 8 productos de secos garantiza la situación alimentaria. Nadie está pensando en la nutrición de nadie. Es complejo y muy cruel. Ahora se alargó la cuarentena. Espero que revean qué hacer con aquellas personas que no reciben el IFE ni AU, porque están al horno. La nutrición no es pavada. Por ahora no veo un protocolo o que estén tratando de atender las diversas situaciones que existen. Puede ser que no lo sepan. Pienso o yo no sé qué están planificando. También tenemos personas que están durmiendo en las calles y para eso tampoco hay un protocolo de atención a la emergencia social. Es fuerte e indignante. Mientras los funcionarios ganan 200.000 pesos para asegurar políticas públicas a la comunidad de Quilmes, estas escenas pasan adelante de nuestros ojos. Relaciones domésticas. En Yapi notamos que los adolescentes la están pasando mal en esta cuarentena. Hemos visto que aumentaron las fugas del hogar o los conflictos con los padres en ese sentido. Los padres y los adolescentes acuden a nosotros para que ayudemos. En la materia no hubo situaciones de violencia y los lazos familiares se fortalecieron un poco más. En Espeleta Oeste hemos estado acompañando diversas situaciones de violencia de género y también de niñez, con poca respuesta de las secretarías municipales correspondientes. Todo en la cuarentena entró en una especie de solo atendemos urgencias, y la inoperancia para atender situaciones quedó a flor de piel. La solidaridad de los vecinos es la que muchas veces frena diversas situaciones de violencia. Llamar a la policía por estos lados no es garantía de que las cosas se solucionen, y menos que vengan, antes y durante esta cuarentena. Y las entidades estatales que deberían repensar sus prácticas, lejos están de las realidades de la vida cotidiana, de nosotras las mujeres y de los pibis. En los barrios se encuentran muchos familiares cercanos. Esto hizo que muchas vidas se salven y también se resguarden. Es la realidad. Se mudaron muchas personas de casas y también migraron a otros distritos. Esto sucede en el mundo de adultos. El más complejo es el mundo de la niñez y la adolescencia, que está sin escape a las violencias. Así que son muchos de los pibes que se la pasan en la calle dando vueltas hasta tarde para no regresar a sus domicilios y muchos se están quedando en casas de amigas cercanas. Te vas enterando de diferentes formas que buscan para seguir viviendo en esta cuarentena cruel. En Eucaliptus, este barrio está catalogado como uno de los peores en el tema de delincuencia, pero no es así. Hay chicos que, producto de su adicción, hacen de las suyas. Eso no es de ahora. Falta más presencia del Estado en ese aspecto. Se deben implementar políticas de desarrollo, formación, educación. Pero la bendita pandemia puso freno a todas las buenas intenciones. Acá hay mucha gente solidaria y una mano tiende a la otra y viceversa. Yo cuando comenzó esto me puse a coser y a todos los que pasaba les regalaba tapabocas. Me querían pagar, pero no le acepté a nadie. En Itatí, con respecto al tema de los vínculos familiares, ha habido algunas cuestiones de violencia de género, pero no mucho, no entre las familias, están como más unidas. Si antes costaba que alguna de las chicas cuente si le estaba pasando algo, ahora más, tenés que ir vos porque es algo que la persona te lo cuenta después de tener confianza y es algo que hoy está costando más. Yo creo que hay muchas que se están aguantando las cosas en la casa. Que vos ya sabés más o menos, pero para poder fortalecer a esa persona y generar ese vínculo de confianza en el día a día y avanzar de a poco, que es lo que está costando, con algunas de las chicas vemos cómo se bancan con el marido, están aguantando violencia simbólica, psicológica y económica, es la que seguramente debe estar en crecimiento. Habrán surgido casos de violencia de género, pero yo no estoy al tanto. Se van sumando familias ensambladas, se va mejorando la relación, se fortalecen los vínculos. Si bien hay de todo un poco, pero en mi humilde opinión, entre todos se va haciendo la lucha. La unidad sanitaria está trabajando en el barrio en conjunto con los centros comunitarios y hay muchos voluntarios que están ayudando. Servicios de uso doméstico. En Eucaliptus, respecto a la luz, se había explotado un transformador y un joven del barrio se encuentra en terapia intensiva en el Hospital del Cruce. Pero gracias a Dios ya se está recuperando, es un milagro. A raíz de eso, desde el municipio mandaron a colocar un transformador móvil, el cual se paraba a las horas por falta de combustible. Varias veces los vecinos cortaron las calles para que vinieran a ponerlo en funcionamiento. Ahora, después de tantos días de reclamo, ya arreglaron el cableado. Agua, gracias a Dios, siempre hubo. La recolección de basura es a diario.
Reconocemos que al comienzo de la gestión era un desastre, porque no había camiones y tuvimos que hacer muchos reclamos. Un día cortamos las calles frente a la capilla hasta que vinieron del municipio y hablamos e hicimos el reclamo con respecto y haciendo valer los derechos. Desde ese momento reconocemos que hemos sido escuchados y hubo respuesta diaria. En Itatí el servicio de luz funciona a medio pelo. Ahora justo hay una zona que no tenemos luz, hay poca luminaria, focos en la calle que no funcionan, el basurero pasa por sectores, estaba la cooperativa Darío Santillán que pasaba por todos lados, pero con la pandemia no pueden salir, las obras de urbanización están paradas. Una de las problemáticas es la vivienda digna, donde no cuentan con un baño dentro de un hogar, es una habitación para 6 personas. La falta de agua, la falta de cloacas, las viviendas es algo muy importante y es lo que no se puede resolver ahora. El gran problema es el tema del agua. En muchos sectores del barrio no tiene presión. Lo solucionaron con unas canillas comunitarias en algunos sectores del barrio, pero hay algunos lugares que siguen sin llegar el agua. Recibimos donaciones de agua de la Fundación Quilmes dentro del programa Valor y la Fundación Conciencia nos donaron agua mineral y también se le entrega a la familia. En Yapi los servicios en general funcionan. Siempre que bajan las temperaturas puede haber cortes de luz que se van resolviendo porque en general son eléctricas las estufas y los calefones en el barrio. La mitad del barrio no tiene gas natural, una deuda pendiente en la infraestructura barrial. La recolección mantiene esquemas normales. El acceso a los servicios de la salud en general y salud mental en particular se ha complicado. En la Matera las deficiencias son la recolección de residuos que es poca o nula y la luz hubo problemas con la tensión eléctrica. En Espeleta Oeste tenemos sectores que tienen transformadores comunitarios, a pesar del reclamo colectivo de la comunidad. Esto hace que la falta de mantenimiento y la no inversión de DESUR y básicamente por no haber una decisión política del Estado siga funcionando de manera irregular y sin garantizar derechos básicos. En esta cuarentena hubo diversos cortes y durante la primera semana de junio hubo corte de luz y tensión baja. A varios vecinos se le quemaron objetos electrónicos y como no son clientes no habrá reclamo. Defensa del consumidor. Otros sectores estuvieron sin agua, en diversos barrios. La información circula en el boca a boca por amigos y familiares. Y en cuanto a la luminaria pública también, hace unos días realizamos un relevamiento cuadra por cuadra de un barrio y tenemos la nota lista para mandar alumbrado público. Se naturaliza en otros barrios aledaños que por ser pobres no hay que hacer reclamos, ya que se descarta que vendrán a dar respuesta a las dependencias correspondientes. En cuanto a la recolección de residuos, en el distrito de Quilmes, por decisión de la Intendencia, se aplicó una modalidad de sacar la basura cada 2 días, que afectó notablemente. Estamos aún con un foco de contagio de dengue inmenso. Esta modalidad es un foco infeccioso. Los vecinos no dejan adentro de sus domicilios la basura. Se acumulan en las esquinas y avenidas. Esto en los sectores de barrio donde pagamos el servicio que desde antes de la cuarentena no existía adecuadamente. Imaginemos con las nuevas normativas y en los asentamientos, todo se desbordó. Encontramos basurales a cielo abierto, un cúmulo de basura tremendo en algunos volquetes que dan por Avenida Francia y o esquinas, ya que la recolección no ingresa a los asentamientos. Las problemáticas de diversos barrios de Espeleta Oeste no se resolvieron. Desde el año pasado, Quilmes se encuentra en emergencia alimentaria. A esto se le sumó la emergencia sanitaria mundial, algo que no escapamos de múltiples responsabilidades irresponsables. En este escenario se transita una cuarentena comunitaria. Donde menos se mira es donde menos llega la política. Hablo de la política real, de la que transforma para bien, de esa, la que me alimenta de ganas por hacer. En este esquema de pobreza, atravesamos una cuarentena con cientos de vecinos contagiados, con dengue, que a varios les costó la vida, medicamentos que no llegan. No están dando desde la provincia, me dijeron que no hay, no me quieren atender en la sala, solo se atienden urgencias. Si tenés síntomas, quédate en tu casa. Si tenés 5 días de fiebre, llamá. ¿A dónde llamo para averiguar por el IFE? Miles de escenas sin respuestas reales. Las organizaciones del territorio que tienen trabajo social y no solamente comedor, somos las que brindamos información, pero lamentablemente en muchos casos no soluciones a las demandas reales.
Gracias a Nelly, Itatí, Anaí, Romina, Nachu y Wendy por coparse en tomarse un rato dentro de su labor imparable para contarnos todo esto. Recetas domésticas. Hola a todos, espero que estén pasando lo mejor posible esta cuarentena y a continuación les paso unas recetas para una picadita bien casera y económica. La receta 1 son nachos caseros. Los ingredientes son una taza de harina, media taza de polenta, una cucharada de orégano, una cucharada de pimentón, una de ají molido, pizca de sal y pimienta a gusto, una cucharada de aceite y media taza de agua tibia. Los pasos son: 1. Mezclar en un bol la harina, la polenta y los condimentos, revolverlos bien para que mezclarlos en este caso. 2. Agregamos la cucharada de aceite y el agua de a poco y vamos amasando y pispeando bien el agua. Si es que le falta, le agregas un poco más. 3. Te va a quedar una masa muy manejable y moleable, así que la estiras con un palote o botella, lo que tengas. 4. Una vez que la estiras, cortas los bordes para formar un rectángulo y unas tiras de 5 centímetros. 5. Una vez que tenés las tiras, las cortas en cuadraditos y luego las cortas diagonal a los cuadraditos para que te queden triángulos, que bueno, es la forma que tienen los nachos. Si querés le podés dar un toque de la forma que vos quieras. 6. Calentás el aceite en una sartén aproximadamente 5 o 7 minutos y lo fritas y se hacen súper rápido. Y por último, el paso 7, lo servís y acompañás con lo que vos quieras. La receta 2 son snack de papas, que los ingredientes son una papa, sal y aceite. El primer paso es cortar una papa en rodajas finitas, pueden ser con un cuchillo o rebanadora. El paso 2 es colocarlas en un bol con agua y llevarla a la heladera por 1 hora. El paso 3, vas a colocar el agua de las mismas, a colarlas. En el paso 3 colas el agua. En este caso podés hacer este procedimiento las veces que quieras, más que nada para poder sacarle el almidón. El paso 4 es calentar el aceite en una sartén y fritar a fuego medio, dependiendo de la intensidad de tu cocina, eso lo vas a ver con tu hornalla. Y el paso 5 es sacarlas, ponerlas con un poquito de papel para secar, servir y consumir con lo que más te guste. Animales domésticos. Hoy comparto acá, en este espacio que todos los meses intento impulsar con buenas energías, mi dolor y angustia. Se perdió nuestra gata, Murga. En esta búsqueda me encontré con muchísima gente amorosa que me enseñó a resignificar lo que es tener un animal doméstico. Son familia. Esa familia que nos elige y que nosotros creemos que elegimos. Esa familia que nos comparte la vida entera, que está ahí y eso pasa a ser algo que nos conforta y mucho. Esa presencia, muchas veces silenciosa, que sabe estar cerca o lejos, que se banca nuestros estados. A Murga la trajimos de chiquita. Siempre recuerdo que me mandaron una foto de ella recién nacida con su mamá y sus hermanos. Y respondí con la misma foto, pero a ella la rodé con un círculo rojo, sin saber nada más que esa mancha que tiene ahí en su carita. Después llegó a casa y la llamamos Rodeo, pero cuando el veterinario nos dijo que era hembra y ya había pasado algunos días en casa, su nombre fue Murga, porque no paró de hinchar. Después se quebró una patita y nos angustiamos mucho porque era muy cachorra. Estuvo con un yeso, cumplió los 6 meses y se arrancó el yeso la noche anterior a ser castrada. Se despertó con su patita toda flaquita, un cuello isabelino y el abdomen pelado y con puntos. Resistió eso y quiso recibir una amiga en casa, la vecina abandonada, hambrienta, a la que le dejaba de su comida. La llamamos Glenda, estaba preñada y tuvo 5 gatitos. Nos mudamos los 9 a este nuevo hogar. Costó mucho adaptarse, regalar los cachorros, castrar a Glenda, pero se hizo y lo llevamos muy bien. Hasta hoy, que se nos escapó Murguita y nos falta un familiar. Ojalá aparezca pronto, como desean todos los que nos hablan del tema y como deseamos nosotros más que nada en el mundo. Espero no haberlos aburrido, pero de eso se trata para mí hoy el concepto de doméstico. Esas vidas únicas que te llenan de anécdotas, que te hacen ser quien sos ahora, que te llenan de rituales día a día y que si un día dejan de estar,
te remueven todas tus estructuras. Yo estoy haciendo todo lo que me dicen que haga para encontrarla, y no podía dejar de hacerlo en este espacio también. A veces no sé quién soy. A veces me siento muy lejos de la gente. Supongo que pensamos diferente. No me siento especial ni nada de eso. Solo observo con melancolía la poca comprensión que tenemos hacia los demás. No sé por qué, pero creo que siempre me encuentro del lado que nadie comprende, y eso a veces me hace sentir equivocada. ¿Sabes? Nadie se te acerca, nadie te pregunta cómo estás si no necesita algo a cambio. Y a nadie le importa, seguro. Se siente como si alguna fuerza mayor nos mantuviera aislados. A veces estamos tan lejos que siento que el contacto podría matarnos, así que decidí tomar la distancia adecuada. Me tapé la boca lo mejor posible. A veces eso dificulta la comunicación, pero parece que estamos acostumbrados. Salgo lo menos posible de casa y paso mucho tiempo conmigo viendo cómo mejorar. Pasa que a veces no sé quién soy. La verdad, esa es mi vida hace mucho, y durante la cuarentena nada de todo esto cambió. Texto de Mayra Buján. Cuando pienso en lo doméstico, pienso en el calor de hogar, ese espacio y sensación de pertenencia que puede ser físico o emocional y que no siempre es el lugar donde vivimos. Lo asocio a la sensación de sentirnos abrazados, protegidos. Esto no quiere decir que dependamos de otro para estar bien con nosotros mismos. Podemos ser incluso nuestro propio abrigo. Estar en armonía con uno mismo es el primer mayor desafío, la conquista que requiere de un proceso interno que lleva tiempo. Pero no es lo único que me inspira la palabra doméstico, porque también, en contrapunto, me trae la agradable sensación de un fragmento del Principito de Antoine de Saint-Exupéry, cuando el personaje del zorro le pide al Principito que lo domestique, y explica este domesticar como crear lazos, construir vínculos. Desde acá, pienso que con esta cuarentena estamos reversionando y haciendo honor a este domesticar de otro modo, a distancia, por videoconferencias y las interferencias que a veces aún esto trae por desconocimiento de cómo usar estas plataformas o aparatos, por las limitaciones de las señales de internet que hacen que a veces tengamos y otras no acceso, entre tantas cosas. Y desde la mirada de este zorro tan querible, el poder encontrarse siempre a una hora, observarnos, intercambiar miradas, viéndonos realmente, a veces se pierde. Y me estoy yendo por las nubes, pero en esta época de barbijos, las miradas serán protagonistas en las calles, al mismo nivel que el alcohol en gel, porque por primera vez el mundo nos hace focalizar en la mirada, con un barbijo que no evade de ellas, y en un mundo de tanta verborragia nos hace parar y observar, porque no importan los planes, porque perdemos la noción del tiempo y volvemos a lo doméstico, a lo que sentimos imprescindible, que son, como dice Serrat, aquellas pequeñas cosas. También me recuerda a esos seres que no importa dónde vayan, tienen el don de construir lo doméstico, de ponerle ese toque de amor para hacerlo un lugar cálido y que aún sin colores puede brillar y transmitir esperanza.